Hola a todos, muy buenas tardes queridos golvineros, bienvenidos a nuestro podcast del jueves. Yo soy Silvia Aguilar y estoy aquí con Andrea Quijas. Hola Andy, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y Qué tú? bueno, muy bien. El tema de hoy es sin miedo. Hablemos del miedo que acompaña el artículo. Tengo miedo de tener miedo. Qué miedo ya me dio anunciar todo esto. Estamos como en esta época de Halloween y estamos tocando temas Miedosos. de envidia y de miedo y de terror cósmico. Entonces, por eso estamos abordando estos temas de miedo, ¿no? Tú comentabas que Mr. Bucay tenía una frasecilla. Sí, no recuerdo si lo dijimos hace 8 días, pero mi querido Jorge Bucay dice que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son, ¿no? O sea, no puedes hacer una clasificación de emociones buenas y malas porque lo bueno o lo malo está en la forma en que lo que tú haces de ellas, ¿no? Entonces, no es malo sentir envidia, no es malo tener miedo. No. Lo difícil es que haces y que no haya como esta parte de educación emocional para trabajarlas. Claro, pero, o sea, decidimos utilizar esta última parte de octubre para hablar de estos temas que la gente no se siente orgullosa porque no sabe qué hacer. O sea, es muy mal visto que digas, hola, mucho gusto, soy súper celosa, ¿no? O soy muy enojón o muy rencoroso o soy muy envidiosa. Entonces, por eso estamos hablando de la envidia, del miedo y de estos temas que merecen su espacio y que, como dijimos, sirven para cosas. Claro, pero fíjate algo interesante, o sea, así como todos somos personas diferentes, también la manera de sentir las emociones varía de una persona a otra. O sea, por ejemplo, yo puedo sentir miedo bajo unas circunstancias y tú no. Claro. ¿No? Mi reacción al miedo puede ser de una forma y cuando tengo miedo de otra manera, o sea, hay como diferentes tipos de miedos, ¿no es cierto? Sí. Resulta que, para empezar, quisiera decir que el miedo tiene 3 componentes. Okay. Es el miedo instintual, o sea, la parte de instinto, lo que te da el adrenalinazo y así. Está la parte de comportamiento, ¿no? Que te han enseñado que tal o cual situación debe de ser de miedo, ¿no? Y está la parte de, o sea, la de aprendizaje y la de comportamiento, más bien, ¿no? Entonces, hay cosas que de manera natural nos dan miedo. Por ejemplo, los bichos y las arañas. Se ha comprobado que nos da miedo porque nuestro cerebro no puede hacer una proyección de los movimientos, sobre todo de los arácnidos y de todos los insectos. O sea, como no tienen patrones repetitivos, nuestro cerebro se pone muy nervioso porque no sabe si va a saltar, si va a ir a la derecha, si va a ir corriendo, si va a ir lento. Claro. Entonces, por eso, y eso es de instinto, ¿no? Claro, yo creo que mucho también tiene que ver con la falta de familiaridad o de información acerca de algo, ¿no? O sea, si tú desconoces, o sea, por ejemplo, el miedo a lo desconocido, si a ti te falta información acerca de algo, pues tienes miedo. Pero si yo te enseñé que ese es el componente, si yo te enseñé que lo que no conoces no te trae seguridad, que es mejor hacerlo normal, que es mejor estar en lo tradicional, entonces voy a propiciar que tengas más miedo a esa parte. Pero si ves que a través de mi comportamiento no pasa absolutamente nada, por eso son esos 3: biológico, de aprendizaje y de comportamiento. Y estamos entendiendo que biológico pues es esta parte ya somatizada del miedo, ¿no? O sea, como el dolor en el estómago, el entumecimiento. Sí, pero son miedos de o sea, es la parte, como dices, como lo que riegas, lo que segregas. Claro, sí. Ahora, de todos los miedos que pueden eventualmente hacerse fobias, que tú cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que existe una gran diferencia entre un miedo sencillo y una fobia, ¿no? Por ejemplo, retomando el caso de las arañas. O sea, puedo tener fobia a las arañas y esto
puede ya rebasar, ya está fuera de control y puedo inclusive entrar en shock. Claro, ¿sí? O sea que te dan unos cuatros horrendísimos. Entonces, puede que vea una araña y diga, ay, nenita, los apaches, o la aprieto, la dejo libre, le rezo, lo que sea. Le das un chanclazo, pero eres funcional. Si la veo y no puedo respirar y así, ya. Sí, no, y he tenido casos, en una ocasión tuve el caso de una alumna que tenía fobia a las arañas y efectivamente estábamos en el salón de clase, vio una araña y sí, empezó a hiperventilar. O sea, que para todos los que no son mexicanos, eso es el mimiquis. Sí, la chiripiorca. La chiripiorca, el mimiquis, el cuatro. Sí. En fin, hay cualquier cantidad de enfermedades mexicanas que solo les dan a los mexicanos. Sí, claro. Y bueno, sí hay personas que entran en shock y al hospital inmediatamente, claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya cuando no eres funcional, tienes una fobia y hay un montón de fobias. Podemos tener miedo y el miedo es completamente natural. Ahora, técnicamente hay 5 dominios del miedo, ¿ok? Entonces, primero, la categoría es miedo de extinción, que se solventa por la necesidad de supervivencia. Ajá. La necesidad de supervivencia es algo biológico, necesitas mantenerte vivo, es tu prioridad máxima, ¿sabes? Entonces, como estamos diciendo de la araña, si yo sé y yo pienso que es venenosa, es normal que tenga miedo porque mi supervivencia es lo que más importa, ¿no? Claro. Entonces es como una alarma que por eso tienes y segregas tantos neurotransmisores, porque es como reacciona, tienes que mantenerte en vida, ¿no? El segundo dominio es el miedo se llama el miedo a la mutilación, que corresponde a mantenerte completo. Claro. Ajá, o sea, porque hay una enfermedad en donde las personas consideran que este brazo no es mi brazo. Oye, y entonces me lo corto, ¿no? O me ahorco. O sea, es una patología muy compleja. Pero este miedo es de yo mantenerme completo. Ajá. Entonces se solventa cuidando mi salud física, mi bienestar psíquico, ¿no? El ser más o sea, no solamente sobrevivir, sino tener una calidad de vida orgánica, ¿no? Bien, la tercera dominio es la parte de el miedo a perder autonomía. Claro. ¿Sale? Sí. Entonces, no solamente tengo que mantenerme vivo, tengo que mantenerme en bienestar para que yo pueda hacer mi voluntad. ¿No? Para que sea yo autosuficiente y no le tenga que pedir nada a nadie. Y no tenga que pedir decisiones. Por eso, técnicamente, para evitar el crimen, te dicen que vas a la cárcel porque ataca el miedo primordial a ser autónomo. Libertad. Claro. Ajá. Claro. Entonces, bien, la cuarta dimensión es miedo a separarme, pero a separarme de la sociedad. Quiero estar conectado, quiero ser parte de la sociedad de alguna manera primitiva, quiero estar adentro de ella. Pertenecer. Sí, no quiero estar solo o que nadie me quiera, ¿sabes? Y la última es el miedo a la muerte del ego. Pero es la muerte también. Claro. O sea, que yo, que soy Andrea, ¿cómo me voy a morir? O sea, es muy freudiano el asunto, pero eso se resuelve con el autovalor y el saber que valgo y entonces tener merecimientos. Obviamente, estas 5 dominios son saludables en personas saludables. Claro. Si tú dices, a mí no me importa morir porque soy un emo, por eso. En personas saludables, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y me dices, bueno, Andrea, pero por ejemplo, tengo miedo, soy Barbra Streisand y tengo miedo a salir en público, ¿no? Que es la agorafobia. Ok, la agorafobia se malentiende con tener miedo a los lugares públicos. A Barbra Streisand le dio agorafobia porque de repente ya no podía cantar en público, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces, pero no es nada más el lugar abierto,
es la falta de control en espacios multitudinarios. Eso es lo que es la agorafobia. Entonces, si te fijas, aquí le pega en la parte de autovalor, tal vez ya no voy a cantar como antes, claro, ¿sale? Claro. Le puede pegar también en la parte de que necesito sobrevivir, quiero pertenecer, quiero que me sigan queriendo mis fans. O de hacer el ridículo, ¿no? Exacto. O sea, de que se me fue la voz, estaba yo cantando, ya no pude cantar y quedó mal delante de mucha gente y se burlan de mí. Exacto. También si ella dice y ya no puedo cantar porque es lo que más me gusta, entonces le estás pegando su autonomía. Claro. Ajá. Entonces, mi teoría, esta es mi teoría, Andrea Quijas, ni digan. Yo creo que las fobias se recrudecen en cuanto le pegues a los más dominios. Claro, ¿no? Claro. O sea, porque si tú nada más dices, bueno, pues ¿cuál es el miedo de cantar y hacer ridículo? Pues no vayas al karaoke, ¿no? Pero si ella va imponiendo pensamientos, entonces es cuando te hace que no seas funcional. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y en realidad creo que todos hemos sentido miedo. Sí. Me parece también que hay una situación de vida en donde expresamente, y lo hablo desde mi persona, hay una etapa en la vida en que sí tienes un tipo de miedo. Por ejemplo, recién que tú naciste, yo tenía mucho miedo a algo que pocos meses antes de dar a luz vi en un noticiero y me enteré de la famosa muerte de cuna. No, pues es que también. Sí, o sea, pero es que yo estaba viendo las noticias y de repente alguien salió hablando sobre la muerte de cuna y créeme que quedé tan impactada con esa información que cuando tú naciste, o sea, yo me la pasaba poniéndote un espejito en la nariz para saber que seguías respirando porque yo tenía mucho miedo de eso, de esa información. Si no lo hubiera sabido, hubiera podido estar mucho más relajada, claro, y podía haber vivido, como disfrutado más bien, claro, tu nacimiento y que tú estuvieras ahí. Además, se agregan a mi vida muchos factores en el que yo estaba lejos de mi casa, sin mi familia, di a luz sola. Bueno, pero por lo menos no vivías en cuarentena con un COVID. Exactamente. O sea, porque esos son los miedos que generan ansiedad también ahorita, como dices, claro, son situaciones que igual y nunca te había dado miedo salir, pero tanta gente o te enteraste que un familiar o algo así y entonces ya no quieres salir. Claro. No es que seas agorafóbico, aguas. No, esa es la parte de funcionalidad, porque al fin y al cabo, pues tú tienes que reflexionar y estar tranquila y pensar que no va a pasar nada, que estamos en salud, que tú vas a crecer bien y demás, ¿no? Entonces, esa es como la parte de trabajar tus miedos ya que los tienes identificados. Sí, y yo creo que sí sirve mucho, bueno, un muy buen mecanismo de defensa es la racionalización, ¿no? Sí. El saber por qué están pasando las cosas. Apenas les voy a contar que yo tengo aquí un pequeño espacio que le llamo cariñosamente el fumorio, en donde es como un balconcito que se encuentra arriba de un tragaluz, donde tengo plantitas y así, y normalmente me salgo a fumar. Ajá. El chiste es que el martes de esta semana se metió una ranita hermosa. Porque mi fumorio da a un baldío, ¿no? Entonces se metió una ranita verde limón eléctrico preciosa. Yo dije, ay, qué linda. Pero la perrapeuta Cookie medio atrapa animales rastreros. Entonces, para que no la matara, agarré con todo mi cariño y la dejé libre. Y una vez que la dejé libre, volteo y por la entrada de mi fumorio se me va asomando una señora tarántula más grande que mi mano con unos colmillazos y unas patotas. Horror. Sí, que yo estoy segura que ha de haber escuchado a la rana croar donde se asomó la señora. Seguramente. Entonces la vi y sentí que se me fruncía el cirindongo, otra cosa mexicana, básicamente es la panza, ¿no? Pero yo creo que se asustó más ella que yo, porque se metió corriendo. No la amenacé, no le saqué el flit, no le dije tu mamá, nada. Ella solita se fue corriendo. También quiero, amigos, que sepan que yo tengo la buena fama de, a través de mi super voz supersónica, a veces me asustan los animalitos y les grito y como que se tensionan de las patitas y sí, claro. los lastimo. Entonces, no sé si ella me tuvo más miedo, pero sentí miedo. Sí, claro, claro. No, pero
no me moví y en ese momento no grité por lo que dije. Yo dije, a ver, acuérdate. Primero, verifica que es en verdad un animalito. Segundo, acuérdate que ella es mucho más chiquita que tú. Tercero, tu cerebro le tiene miedo porque se mueven patrones. Claro. Entonces, a mí eso me ayudó a administrarme, y una vez que se escondió, obviamente me metí corriendo a mi cuarto a buscar el flit. Claro. Sí, por si toda la racionalidad no pudiera funcionar, una botella de flit siempre es buena. Pero claro. Del verde, porque del otro no funciona. Sí, claro, yo creo que esta es una situación que pues nos permitió sobrevivir a través del tiempo, nos permite subsistir, ¿no? Sí, todos estos reflejos y toda esta parte que finalmente se traduce a la supervivencia. Claro, ¿no? Por eso es saludable tener miedo. Claro. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos en el caso de la educación, en el caso de la formación, de la crianza, o en el caso de estar educando? ¿Qué pasa si el adulto tiene miedo y está en contacto con los niños, ya sea como profesor o como padre de familia? ¿Qué consecuencias tiene educar en el miedo? Depende de cómo le dé el miedo al adulto. Por ejemplo, no sé si alguien se acuerda, de los 90s hubo una película con Brendan Fraser que se llamaba El niño de... O sea, que él había sido un chiquito con papás asustadizos que vivieron en un búnker. Sí, ¿Te acuerdas? Muy buena. Entonces, los papás habían tenido muchísimo miedo durante la Guerra Fría, que estaba como esta escalada nuclear. Sí. Hicieron un refugio antibombas y ahí criaron al niño con una cantidad de miedos marca Acme. Sí. Pero en ese caso el niño salió bien porque su miedo era preventivo y explicaban por qué las cosas. Si tú tienes miedo y estás diciendo, a ver, esto pasa por esto, ¿tú qué harías? Es un momento para que todos aprendamos. Claro. Si por el miedo controlo lo suficiente que ahorco a los demás, entonces se me va a chispar y voy a lastimar al otro, porque no sabemos. Sobreproteges. Claro, porque no sé si el otro va a reaccionar sobreprotegido o rebelarse ante el control. Sí. Ahora, si yo soy muy miedosa, pero no quiero que mis hijos o mis alumnos sean miedosos, igual y todo el tiempo los estoy exponiendo. Claro. No, ustedes vayan, ustedes suban. Entonces, sí creo que tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestros miedos. ¿Y tú cómo podrías darte cuenta que estás teniendo miedo? Yo creo que asocio mucho cuando viene el control, esta parte que tú dices, o sea, creo que sí hay una relación muy interesante entre el miedo y el control. Por ejemplo, parte de mi vida también yo tenía miedo o sea, a no saber qué iba a pasar. Entonces, es miedo a la incertidumbre, miedo a no saber si voy a poder sacar hijos adelante, si van a ser hijos bien, si ellos van a estar bien, si van a ser autosuficientes, si me va a alcanzar el dinero. Están todos viendo cómo dices, sí, sí, claro. Que ya habíamos hablado del síndrome del ¿qué pasa si? Exacto. Que es lo mismo. Que entonces, es un supositorio. Vivías en la ansiedad. Vivía yo en la ¿sabes? ansiedad de suposiciones. Exacto. Que al final de cuentas, pues no iba yo a tener la información en ese momento, ¿no? Pero no podías tampoco tener la solidez emocional para dejarlo ir. No, después sí lo tuve, y fíjate que algo que me ayudó mucho a poder vencer este miedo fue ya sustituir el control por la confianza. Y por la seguridad. O sea, creo que esa es la parte que puede ayudar a trabajar, y lo digo porque es algo que a mí me funcionó. O sea, sustituyes lo identificas, ¿no? Y luego te das cuenta, bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué me siento así? Claro. ¿Por qué esto? Y entonces te vas haciendo un autoanálisis y dices, ok, esto tengo que cambiarlo por la ficha de la confianza. Claro. Y sobre todo algo que me ayudó era pensar que ustedes siempre han sido lo suficientemente inteligentes como para poder tomar buenas decisiones, o si no son buenas y son malas, para aprender de ellas. Claro. Pero finalmente es tu decisión. Que esto es algo bien importante. Hay un montón de teorías sobre el riesgo.
Sí, ¿no? sí, claro. Y hay personas acá fregoncísimas, actuarios, no sé, o sea, gente matemática muy, muy chida. Sí, bueno, claro, para un actuario, por ejemplo, el riesgo es la discrepancia que existe en la información y la desinformación, ¿no? Sí, sí, entonces son estas personas bien bien chidas, que van a las empresas y les pagan la nota, claro, porque les evalúan la cantidad de riesgo, ¿no? Porque también hay líderes miedosos. Sí, claro, ¿no? claro. Y hay emprendedores miedosos. Entonces, sí hay algo que se puede estudiar, que es la ciencia del riesgo, ¿no? Y sobre eso puedes tomar decisiones. Pero no necesariamente todos conocemos los principios de la ciencia del riesgo. Y tú tienes que evaluar y confiar en tus propias capacidades a la mera hora. Y decir, en realidad, si hago esto, las consecuencias van a ser tan impactantes en mi vida que haya un antes y un después, o tengo que liberarme tantito y vivir un poco, ¿no? Por ejemplo, desde que, oye, tienes ganas de probar esta nueva bebida, por ejemplo, el té, una bebida de té formal de esas padres que tú sabes hacer, pues tal vez nunca lo he probado, pero no me vaya a dar miedo de envenenarme. Claro. O sea, si lo tomo y me llego a envenenar, es una cantidad tan mínima que no pasa nada, ¿sabes? Pero este tipo de pensamientos, aquellas personas que tienen estos pensamientos recurrentes de miedo, obsesivos, tienen que tener un acompañamiento terapéutico para que los ayude a evaluar el riesgo. Sin duda. Para que entonces puedan tomar decisiones más rápidas y sean más funcionales. Sí, sin duda. Y obviamente en esto el acompañamiento también debe ir enfocado a reforzar tu seguridad en ti mismo, en tus capacidades, en tus competencias, y pensar que cualquier cosa que se presente tienes la capacidad para resolver, ¿no? Claro. Y que esto no implica un éxito o fracaso. O sea, es una experiencia. Es una experiencia, es un aprendizaje, y tienes que... A lo largo del tiempo, a mí lo que me ayudó mucho, después de vivir muchos años en angustia, muchos años empanicada, ¿no? Por esta falta de conocimiento del futuro y de sentirme sola, con 3 hijos y demás. Lo que al final del día me sirve es pensar, bueno, finalmente todo ha salido bien. Claro. Todo ha salido bien, ¿no? Todas estas angustias y miedos y excesos lo único que hicieron fue generarme una ansiedad tremenda, a lo mejor un muy mal carácter, porque yo recuerdo que en esa etapa de mi vida era sumamente explosiva, sumamente pues porque estás chinita, impulsiva, de que estás asustada todo el tiempo. Porque todo el tiempo vives en ese miedo. Y la gente envejece también más porque está recibiendo todos estos neurotransmisores, y así que intoxican y oxidan más, y por eso envejeces. Ahora, esto es algo súper interesante. Yo no sé si ustedes saben, pero la primera receta que se da en una terapia sexual cuando alguien no tiene ganas de tener sexo, si no es ningún problema como funcional de órganos, es empieza a tener sexo. Porque sé que es contraproducente, no quiero, bueno, bésense. Bueno, ¿por qué? Porque las hormonas que vas produciendo van siendo adictivas, y entonces eventualmente ya vas a tener ganas constantemente. Entonces, no es que te forces, no. O sea, pero empieza a estar en contacto en situaciones sensuales. Sí. Bueno, son igual de adictivas que las del miedo. Sí, esto entonces se traduce, entre más miedo tenga, más miedo llamo y más vivo en miedo. Exacto. Porque también es adictivo. Claro. Ajá. Y bueno, entonces, ¿cuál sería la mejor solución para enfrentar un miedo? Bueno, yo tengo aquí, y esto es algo que se los dije a mis pacientes y que también está en la lectura. Tú tienes que darte cuenta que dentro de estos 5 dominios del miedo hay algo importante. Los miedos que se repiten, ¿no? Y los miedos a lo desconocido. Si es algo que se repite, como tengo miedo de que vuelva a salir la araña, entonces haz algo. ¿Te sorprendió la primera vez? ¿Qué puedes hacer en la segunda ocasión? Puedes mandar a fumigar, puedo ya no salir a fumar en la supernoche, ¿no? Salir solo puedes con poner un mosquitero supervisión para que adulta. O puedes poner un mosquitero para poder tener tu ventana abierta y que no se meta. O puedo traer un montón de lagartijas que se coman a la araña, lo que sea. El chiste es que, a ver, salió la primera vez que yo no lo esperaba. Tener miedo no me hace
tener mejor posibilidad de resolverlo. Claro. Porque hay gente que dice, es que ahora ya sé lo que va a pasar. No, si la primera vez no pasó nada, no me atacó, no me nada, estoy segura que la segunda vez tampoco me va a atacar, no la ofendí, no nos juramos odio. Claro. No sabemos cómo odiar las dos, ¿no? Entonces, solamente si es algo que ya sabes que va a suceder, entonces date cuenta, amiga, amigo, que ya lo pudiste resolver con antelación. Claro. Entonces, no importa lo mucho que te estreses, vas a poder resolverlo. Así porque es. Lo resolviste en el pasado y no tenías información y ahora sabes más y lo vas a poder resolver mejor. Entonces reforzamos que la parte de autoconfianza y de seguridad es fundamental para poder enfrentar un miedo y que las personas en extremo controladoras son personas que tienen miedos y son inflexibles. Son inflexibles y no están lo suficientemente seguras ni, digamos, convencidas ni de que tienen esa capacidad. Por eso es el exceso de control, ¿no? Entonces, detrás de toda persona miedosa hay un exceso de control, hay agresión muchas veces. Y eso lo decía Yoda. O sea, las personas que tienen miedo, eventualmente el miedo te lleva al enojo y al lado oscuro de la fuerza. Claro. Porque estás tan paralizado y te empiezas a hacer ideas locas. Que ese fue el miedo de Anakin, quien haya visto Star Wars. Había amado a Amidala y eso lo hizo vulnerable. Y el miedo a su propia vulnerabilidad es lo que lo llevó al lado oscuro de la fuerza. Exacto. Ajá. Sí. Entonces, ese es el miedo cuando ya sabes que las cosas sucedieron. Ya sé el tamaño de la señora, ya la vi, ya le digo por su nombre. Puedo saber que si la vuelvo a ver, le hablo de usted, ¿no? Claro, sí, claro. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes miedo a lo desconocido porque no sabes qué va a pasar? Por ejemplo, los aliens, ¿no? Y los zombies. Decir, mamá, los zombies son reales. Espérate tantito. Eso no es una incertidumbre, eso es real. Brad Pitt no los demostró. Bueno. No, pero a lo que hablo es estas cosas como de miedos irracionales a la oscuridad o así, porque no sabes qué es lo que hay del otro lado. Yo nada más te voy a decir esto. Recuerda, y esto es una pequeña ejercicio de meditación. Quiero que todos regresen a la secundaria. Si estás en la secundaria, regresa a la primaria. ¿Ok? Imagínate una situación de extrema angustia que decías, no manches, no quiero que se enteren mis papás, porque si se enteran me van a cintarear, ¿no? O me van a castigar, o no me van a dejar ir. O sea, ¿te acuerdas? Siéntete en ese momento. El miedo, el pavor. ¿Cuántas veces aprendiste a rezar el Padre Nuestro para que no te cacharan? ¿Sale? Ahora regresa a tu realidad. En retrospectiva, ¿marcó tantísimo tu vida? No, lo que pasa es que es el momento, ¿sí? Claro, pero ese es el punto. No te claves en el momento. No, exacto. Clávate en que lo pudiste resolver, no supiste cómo. Pero en la foto mayúscula, yo, por ejemplo, a mis 37, lo que pasó en la secundaria no es representativo de mi experiencia en esta vida. No, claro. Ahora, si ahorita a los 37 algo así me vuelve a pasar, sé que la Andrea de 60 y tantos va a decir, reina, vas a resolver. Y vas a estar bien. Exacto. Entonces, en este sentido, la única forma de resolver el miedo es atravesar el miedo. Así es. Y otra vez confiar en que tienes las competencias para hacerlo. Claro. Y que si en el momento no las tenías, las vas a aprender para resolver. Y un poco romper el paradigma del acierto, del éxito y del fracaso. O sea, durante muchos años hemos estado bombardeados porque el éxito y los millonarios y el éxito laboral y el éxito empresarial y asociando mucho el éxito con dinero, con estatus, con muchas cosas. Creo que también hemos estado equivocados en este sentido y hemos estado enseñando que si no llegas a eso eres un perdedor y que si no llegas a eso eres un fracasado y ya fracasaste en tu vida. Y la mayor parte de las personas también tienen un gran miedo al fracaso. La mayor parte de los padres temen que sus hijos fracasen en la vida, pero creo que deberíamos como que reconstruir el concepto de fracaso. Sí, yo considero,
Bueno, más bien, yo trabajaría también en el éxito. O sea, para mí, una persona exitosa es aquella que está en control de sí misma en salud. Claro. Ajá. Y no tiene nada que ver. Puedes disfrutarlo, ¿sabes? Sí. Tienes dinero, qué padre. No tienes dinero, pero estás en paz, qué padre. Claro. Tienes salud, qué padre, ¿sabes? Y también de pensar que de los fracasos es de lo que más hemos aprendido. O sea, te vas forjando, te vas forjando gracias a los fracasos, no a los aciertos. No, y es un fracaso siempre y cuando no aprendas de ello. Claro. Te forjas de lo que aprendiste de esa circunstancia en particular. Entonces, hasta que tú no decidas aprender, sí es un fracaso. Entonces, yo creo que todas estas cosas te tienen que llevar a pensar. Ahora, Silvia, ¿qué pasa si a mí me heredan miedos? ¿Qué pasa si a ti te heredan miedos? Bueno, es altamente probable que eso suceda, porque tú sabes que según la psicología transgeneracional, y aquí viene un comercialote para nuestro próximo curso que daremos todos los martes de noviembre, que tiene que ver con memorias transgeneracionales y hacernos esa pregunta de qué estamos heredando. Es altamente probable que heredemos miedos de personas que ni siquiera conocimos, ¿sí? En contextos que ni siquiera aplican. Exacto. Entonces, esto es algo que Jung descubre, sabemos que Freud descubre el inconsciente y Jung amplía su concepto de inconsciente a inconsciente colectivo. Y resulta de que gracias a este concepto guardamos información de personas que ni siquiera conocimos. Claro. Entonces, supongamos el ejemplo que pusiste hace rato del COVID, ¿no? Una mujer que ahorita está embarazada y que va a dar a luz en plena pandemia, sin duda tendrá miedos que está heredando al bebé, ¿sí? Y que ese bebé los va a descubrir en algún momento de su vida y que a lo mejor podríamos pensar, por decir algo, ese bebé puede criarse y cuando sea grande, a lo mejor no le gusta salir. Claro. A lo mejor no le gusta jugar con la gente, ni los espacios abiertos, ni nada. O los abrazos. Así es, no le gusta el contacto con los demás, él prefiere estar aislado, él se lava mucho las manitas, y ese es algo que tú dices, eso es información que no le enseñaron, pero que él heredó a nivel inconsciente. Claro, sí. Pero si quieren más información acerca de esto y de la importancia de conocer eso, porque resulta ser que en algún momento tiene que romperse esa cadena de conductas y de comportamientos, y normalmente lo hace la famosísima oveja negra de la familia. Pero si quieren más información al respecto, pues tomen nuestro curso, que será todos los martes de noviembre y el primer martes de diciembre, ¿verdad? A ver, es martes 10, les voy a contar unos temitas para que se vayan emocionando. Martes 10 de noviembre, antecedentes de la psicología transgeneracional. Martes 17 de noviembre, la psicogenealogía. Martes 24 de noviembre, el análisis transgeneracional. Y martes 1 de diciembre, las ovejas negras de la familia y el proceso de honrar a nuestros ancestros. Y el curso cuesta 350 pesos. Y con este curso tienes acceso a nuestra plataforma educativa Wellbeing Education. Es correcto. Te vamos a dar una matrícula, la cual te pedimos que guardes, porque ahorita el precio es de 350 porque es de inauguración. Así es. Eventualmente vamos a dar los precios normales, pero si tú tienes tu matrícula vas a tener descuentos. Entonces vayan pensando desde ahorita que es importante esto, ¿no? Con estos 350 pesos tienes acceso a las 4 semanas de actividades de plataforma que vas a desarrollar mínimo una vez a la semana. Va a haber recursos ahí en la plataforma, va a haber lecturas y se va a hacer una clase presencial en una videoconferencia donde vamos a estar todos los martes a las de 7 a 9. De 7 a 9 estaremos de manera presencial impartiendo la clase. Si por alguna razón
resulta que estás en el extranjero y nos quieres escuchar, como tenemos algunos clientecillos preciosos, huelvineros, no te preocupes, vamos a grabarlas. Entonces, y tú todavía tienes toda esa semana para realizar las actividades. Sí. Obviamente, sí, les recomendamos que hagan el esfuerzo de estar. ¿Por qué? Porque uno, se va a armar la pari, y dos, pues nos da más oportunidad de que comentemos, y ya saben que nosotros creemos mucho en enriquecernos en relación a las participaciones de todos, ¿no? Es correcto. Y bueno, es un gran apoyo, ¿no es cierto, Andy? Tener una plataforma educativa, ¿no? Sí. Porque fíjense que hemos visto que hay mucha gente muy brillante que está dando cursos por Zoom, pero tiene la dificultad de que tiene que mandar sus materiales a cada uno de los correos, o manda sus PDFs con la lectura por WhatsApp, y esto duplica el trabajo del profesor, abruma, porque ya hay mucha gente que ni siquiera usa correos. Claro. Y estar mandándole esa información por alumno a cada uno de sus celulares o a cada uno de los correos, cuando a lo mejor tienes 40 alumnos, como hemos tenido la suerte de hacerlo, pues es complicado. Sin embargo, a través del apoyo de una plataforma educativa como Wellbeing Education, tenemos la posibilidad de que ahí tienes el repositorio de todos los archivos, lecturas, actividades. Tenemos foros de discusión, foros de presentación, donde todos los alumnos pueden hacer networking, conocerse y pues tener este contacto con la maestra, que les va a interpretar información importante sobre el árbol genealógico. Claro, y está padrísimo. Ya saben, quien nos conoce dando clases presenciales, igual armamos la party en esta nueva modalidad. Sí. Y creemos que es un tema súper atractivo. Si por alguna razón dices, muy bien, ya está, se armó el martes, ¿qué puedo hacer el viernes? Tomas el curso de journaling para la introspección, sí, claro, donde entonces vamos a trabajar. De hecho, en la segunda semana tenemos algo que se llama el dark journaling, o cómo confrontas tus miedos y ser el antagonista y todas esas ondas. ¿Qué te parece si dentro de 8 días hacemos un podcast que tenga que ver con el journaling, que muchas personas no conocen ese término? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que sí. El journaling es como escribir un diario, pero no exactamente igual, ¿no es cierto? Sí, es una técnica que es como llevar una bitácora, pero no nada más es como querido diario, sino tiene como varios principios en donde nosotros vamos a darles algunos prompts o algunas ideas para trabajar la introspección. Y ahorita, pensando en lo del miedo, que es importante conocernos, por eso les platicaba para vincularlo. Esta situación de cómo podemos nosotros tener una rutina para conocernos y trabajar en nosotros. Pero sí, la próxima semana les platicamos mejor cómo va a estar el cursín. Excelente, me parece muy bien. Pues, ¿qué te parece si por el día de hoy nos despedimos de este episodio? No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio, y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage. Nos pueden encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil, puedes ir a nuestra página www.well-mediabing.com.mx y encontrarás las ligas al blog, al Face, al podcast, al YouTube, a nuestros Instagrams, todo. Dale like, comparte, pícale a la campanita, suscríbete. Mil gracias por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Ya somos más de 900 personas que estamos dando like y compartiendo nuestro material de Wellbeing, creando más contenidos todo el tiempo, preocupándonos porque ustedes tengan una calidad académica en cada uno de los cursos Wellbeing. Dale like, comparte, como dice Andrea, y recuerda siempre que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Bye.